Hola con todos, nosotros hoy día le vamos a hablar sobre proteínas, enzimas, un poco sobre su concepto, estructura. Las integrantes del grupo son mi persona, Moreira Vinces María, Salazar Mera Brittany, Salazar Mariuxi y Vera Vaque Dayana. Vamos a empezar con lo que son las proteínas. ¿Qué son? Son macromoléculas orgánicas que están compuestas básicamente por el conocido CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, también se encuentran compuestas por azufre, hierro, fósforo, etc. También son polímeros de aminoácidos que se encuentran unidos a lo que son los enlaces peptídicos y expresión de la información genética. Estos tienen o poseen una importancia biológica que radica en 3 puntos importantes. Uno de ellos es la abundancia en las células, otro es la diversidad funcional. Esta diversidad surge como consecuencia de su estructura química variable y es lo que ha permitido tener todas las estructuras de los seres vivos. También otra de las importancias es la diversidad morfológica y funcional. Cada proteína es específica para cada ser vivo y para cada especie de ser vivo, y es lo que también ha permitido la aparición de nuevas formas de vida mediante o gracias a la evolución. Ahora vamos a hablar un poco sobre los aminoácidos y los enlaces peptídicos. Estos aminoácidos comienzan a unirse y es lo que da paso a las proteínas. Están compuestos básicamente, como ven en la imagen, por un carbono que también se lo conoce como carbono alfa, unido a un grupo carboxilo que ven a su derecha y a un grupo amino que se observa a la izquierda. También se encuentra unido a un hidrógeno y finalmente a una cadena lateral. Esta cadena lateral es lo que diferencia a cada aminoácido y es lo que le determina las propiedades químicas y biológicas de cada aminoácido. Existen o hay 20 aminoácidos que se han diferenciado, pero solo existen 8 esenciales en lo que son los humanos. Una de las razones es que nuestro organismo no puede sintetizar a partir de otros. Por eso tiene que conseguir estos aminoácidos a partir de los alimentos, los cuales son el triptófano, la leucina, la isoleucina, la valina, la metionina, la fenilalanina, la tronina y la lisina. Pero, ¿qué son en sí los aminoácidos o cuáles son las propiedades de los mismos? Estos son considerados compuestos cuyas propiedades son, una es que son solubles en agua, también se caracterizan porque son sólidos, como ven a la izquierda, tienen lo que es el comportamiento antófero. ¿Qué quiere decir? Es que pueden ionizarse doblemente y van a tener comportamientos dependiendo en el medio que se encuentren. Es decir, si están en un medio ácido, van a comportarse como bases y van a captar protones, mientras que si están en un medio básico, van a actuar como ácidos y van a liberar protones. Estos 20 aminoácidos se han podido clasificar según su naturaleza de la cadena lateral y se han clasificado en lo que son 3 grandes grupos, que son los aminoácidos neutros, básicos y ácidos. Por un lado tenemos a los neutros. Esto se caracteriza porque no poseen o no carecen de grupos carboxilos y lo que es el grupo amino. Y a la vez se subdividen en los aminoácidos polares y apolares. Por un lado, los polares son aquellos que dentro de su cadena lateral poseen los grupos hidrófilos y esto va a permitir formar puentes de hidrógeno a partir de las moléculas polares, dando como resultado que son solubles en agua. Por otro lado, se clasifican en básicos porque dentro de su cadena lateral contienen lo que es un grupo amino, que a la vez pueden tomar hidrógenos, dando como resultado una carga positiva. Y finalmente tenemos a los ácidos, que dentro de su cadena lateral presentan lo que es un grupo carboxilo. Estos tienen carga negativa, es decir, van a desprender hidrógeno. Ahora vamos a hablar un poco sobre los enlaces peptídicos. Se le conoce como enlace peptídico, o más bien, los aminoácidos comienzan a formar enlaces covalentes.
Estos se dan entre el grupo carboxilo, la unión de un grupo amino y también el desprendimiento de una molécula de agua. Los enlaces covalentes van a comenzar a originar los conocidos enlaces peptídicos. Estos se caracterizan porque tienen propiedades como que son planos y rígidos, también son fuertes y resistentes, poseen carácter de doble enlace, lo que da también que pueden ser hidrolizados. Y para finalizar, volviendo a las proteínas, estas proteínas comienzan a adoptar formas dependiendo también la conformación espacial. Es necesario mencionar que toda la actividad biológica que ocurre en los seres vivos depende mucho de esta conformación espacial, la cual es denominada estructura. Cada estructura va a depender de la estructura anterior y dentro de estas tenemos lo que es la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Hablando un poco sobre la primaria, como podemos observar, está presente en todas las proteínas. Se caracteriza porque tiene una forma de zigzag, está determinada por la secuencia de aminoácidos y esta estructura específicamente es la responsable de todos los enlaces peptídicos. Bien, ahora continuando con la estructura secundaria, esta se refiere a la disposición espacial que presenta la cadena de aminoácidos y en este podemos encontrar dos tipos principales. Uno es el hélice alfa y el otro es la lámina beta. El hélice alfa corresponde al enrollamiento espiral de la cadena polipeptídica y esta presenta un sentido de estrógiro, que quiere decir que gira hacia la derecha. Y en el caso de la hélice alfa, los radicales de los aminoácidos no van a intervenir en los enlaces y quedan proyectadas hacia el exterior de la hélice, como podemos ver en el primer gráfico, que tenemos el grupo R que está fuera de esta hélice que está de color celeste. Bien. Además, también esta estructura posee 3,6 aminoácidos por vuelta. Por otro lado, la lámina beta es una lámina plegada en zigzag y está formada por 2 o más cadenas de polipéptidos y estas pueden ser paralelas que corren en el mismo sentido o antiparalelas en direcciones opuestas. En este caso, los radicales de aminoácidos se van a proyectar hacia arriba y hacia abajo de la lámina. Como vemos en este gráfico, los grupos R están de color turquesa. Entonces van a estar también fuera de esta estructura que se llama lámina plegada. Bien. Tanto la hélice alfa como la lámina beta de manera independiente van a estar unidas mediante puentes de hidrógeno entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Y esto es lo que va a proporcionar la estabilidad en la cadena. Ahora continuando con la estructura terciaria. Ok, la estructura terciaria corresponde a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen esta proteína. Y también se puede definir como un conjunto de plegamientos que se originan por la unión entre determinadas zonas de la cadena. Estas uniones se realizan mediante enlaces entre las cadenas laterales R y pueden ser covalentes y no covalentes. Tenemos que los enlaces covalentes van a aportar mayor estabilidad a la cadena y estos corresponden al puente de disulfuro que se da entre dos grupos SH o sulfidrilo. Bien. Mientras que los enlaces no covalentes tenemos 4 tipos. Uno es el puente de hidrógeno que se da entre los grupos polares no iónicos. Tenemos las fuerzas electrostáticas que se da entre grupos con cargas eléctricas opuestas, las interacciones hidrofóbicas y la fuerza de Van der Waals entre aminoácidos. Esta estructura terciaria
va a ser la responsable directa de las propiedades biológicas de la proteína, y esto se debe a que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determinan la interacción con los diversos ligandos. En caso de la ruptura de los enlaces, va a perder la actividad biológica de esta proteína. Ahora tenemos que esta estructura se clasifica, también va a tener una clasificación y va a ser de tipo fibroso y de tipo globular. El tipo fibroso va a presentar una forma alargada, por tanto va a tener unos plegamientos escasos. Entre las propiedades más importantes es que es insoluble en agua. Y un ejemplo de este es la miosina, que es una proteína que corresponde a los músculos de nuestro cuerpo y se encarga de la contracción muscular. Mientras que el tipo globular va a presentar una forma esferoidal, por tanto va a tener un plegamiento con un nivel alto. Y una de las propiedades es que es hidrosoluble, o sea, va a ser lo contrario del tipo fibroso, y un ejemplo de esta es la hemoglobina. Y la última estructura, que es la cuaternaria, esta de aquí se presenta en proteínas con varias cadenas independientes y está asociada mediante enlaces no covalentes y covalentes, como en la estructura anterior. En estos enlaces no covalentes tenemos al puente de hidrógeno, a los puentes salinos y las interacciones hidrofóbicas. Mientras que en los enlaces covalentes vamos a tener al puente de disulfuro. Bien, ahora continuando con las propiedades de las proteínas, tenemos 4 propiedades. Una es la especificidad, la otra es la desnaturalización, la siguiente es solubilidad y por último la amortiguadora. En la especificidad, bueno, esta propiedad se refiere a la síntesis de proteínas que es propia de cada especie y de cada organismo, incluso dentro de su mismo taxón. Esta especificidad se va a deber a que la síntesis de proteínas está gobernada por una dotación genética del individuo. La desnaturalización, por su parte, corresponde a la pérdida, puede ser total o parcial, de las estructuras superiores a la primaria, es decir, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esta desnaturalización se debe a la ruptura de los enlaces de estas estructuras, y este proceso puede ser reversible o irreversible. Y va a ser reversible cuando los factores responsables de esta estructura han actuado con una baja intensidad y en un tiempo muy corto. También hay factores que provocan esta desnaturalización, que pueden ser aumento de temperatura y la variación de la presión, la variación del pH o de la concentración salina. Bien. Tenemos el tercero, que es la solubilidad, y este se debe a que los radicales se ionizan y forman puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Esto de aquí va a impedir la unión entre moléculas proteicas y también va a impedir que precipiten. Y por último tenemos la amortiguadora, que es frente al pH, y este se da gracias a su carácter anfótero, es decir, que va a actuar como ácido o base según la sustancia con la que esté reaccionando. Las proteínas desarrollan funciones en el organismo. De esta a manera estructural, enzimática, como estática, defensiva, de transporte, contráctil, de reserva, de recepción o transmisión de señales y regulación genética. Las proteínas estructurales, que es la función más característica, tiene a nivel celular, estas se las conoce como glucoproteínas y que intervienen en la formación de membrana, o otras proteínas que forman el citoesqueletos, los ribosomas, o las proteínas histonas que forman parte de los cromosomas. A nivel orgánico,
formación de fibras de tejidos como colágenos, elastinas o las formaciones de queratina de epidermis. Las proteínas enzimáticas, estas actúan como biocatalizadores de las reacciones que tienen lugar en los seres vivos. Las proteínas homeostáticas, estas intervienen en la coagulación de la sangre a través del fibrinógeno y la fibrina. Esto es para mantener constante el medio interno y el pH. Las proteínas defensivas, como la hemoglobina, que estas de la sangre que actúan como anticuerpos, o las mucinas, que son protectoras de la mucosa. Las proteínas de transportes, estas están especializadas para conducir o transportar moléculas e iones a través de la membrana, o las otras de oxígeno a través de la hemoglobina, proteínas de lípidos a través de la lipoproteína, ácidos grasos a través de la cerealbumina, entre otros. Las proteínas contráctiles, permite el movimiento y la locomoción de los organismos, que interviene en la construcción muscular. Las proteínas de reserva, aunque las proteínas no se utilizan como carburantes, ellas almacenan aminoácidos para ser utilizados como elementos nutritivos y estructurales, como es en el caso de la ovalbumina, que es de la clara de huevo, y la caseína, que está en la leche. Las proteínas de recepción o transmisión de señales, estas proteínas de la membrana son las que son receptoras de las hormonas, y estas también suelen ser glucoproteínas. Las proteínas de regulación genética, estas proteínas reprimen o activan la expresión de los genes en la diferenciación celular. Siguiente, las enzimas. Estas enzimas son proteínas formadas por aminoácidos que actúan como catalizadores. Esto acelera las reacciones químicas como síntesis de proteína, respiración, recopilación de ADN. Es decir, que hacen las enzimas es rebajar la energía de activación necesaria para el sustrato y para que se transforme en producto. Dentro de sus propiedades, estas son solubles al agua, tienen un sustrato fijo y cambian el pH y aceleración del calor. Estas están estructuradas por holoproteínas, que estas están formadas por polipéptidos, y holoenzimas, que estas están formadas por apoenzimas, que están asociadas a un cofactor. Las coenzimas están encargadas de la estructura especial, permitiendo la unión de los sustratos. Y el cofactor forma componentes enzimáticos, y que estos pueden ser cofactor orgánico e inorgánico. El inorgánico como los iones metálicos, y el cofactor orgánico como coenzimas y grupos proteicos. Ya, continuando con el tema de enzimas, ahora hablando sobre su mecanismo de acción. Bueno, sabemos que cuando un sustrato se encuentra con una enzima correspondiente, se va a dar la reacción catalizada. Entonces, ¿cómo se da esto? Esto se puede dar en tres etapas. Primero, el sustrato se une a la coenzima formando un complejo enzima-sustrato. Entonces, esta unión tiene un alto grado característico de especificidad, y esta especificidad se debe a que el centro activo tiene una forma espacial característica en la que pues acopla el sustrato. Entonces, los radicales de aminoácidos del centro activo se unen al sustrato y pues consiguen debilitar los enlaces, a su vez ya provocando cambios energéticos que pues van a, ¿cómo decirlo?, permitir alcanzar un estado de transición. Aquí es importante recalcar que esta es una etapa reversible y que por ende esta se va a dar de manera lenta. Entonces, como segundo punto, una vez ya que está formada el complejo enzima-sustrato, el cofactor lleva a cabo la reacción y aquí se obtiene un producto final. Esta etapa sí es rápida y irreversible, y en el caso de que pues, no existan catalizadores, aquí esto lo va a realizar algunos grupos aminoácidos del centro activo. Ya como último punto, el producto se libera del centro activo y la coenzima pues ya queda libre para volver a unirse a moléculas del sustrato.
¿Ok? Entonces, ahora hablando sobre la cinética enzimática, bueno, si esta se representara gráficamente, o sea, si se representara gráficamente la velocidad con la que aparece el producto de una determinada reacción enzimática, esta se vería de tipo exponencial. ¿Por qué? Porque al aumentar la concentración de también aumenta la velocidad de la reacción, pero llega un momento que la concentración, que aumente la concentración del sustrato, entonces la velocidad no va a variar. Entonces, también es importante mencionar que la actividad de las reacciones enzimáticas depende de varios factores. Primordialmente la temperatura, el pH, la concentración de sustrato, activadores e inhibidores. Entonces, ¿cuál es la función de la temperatura aquí? Aquí cada enzima tiene una temperatura óptima, que tiene pues una actividad muy importante, y en general si la temperatura aumenta va a favorecer la movilidad de las moléculas al tener pues una mayor energía cinética, pero si la temperatura también es muy excesiva, puede desnaturalizar a la enzima. Ahora si la temperatura disminuye, la actividad puede no llegar a desnaturalizarse, pero aún así puede generar algo negativo en la enzima. Les pongo de ejemplo aquí a los animales poquilotérmicos, que estos se ven obligados a invernar en la estación fría, ya que pues esta actividad enzimática queda reducida en esta época. Luego también tenemos el pH. Todas las enzimas tienen valores de pH activos, y bueno, el pH depende del tipo de enzima y del tipo de sustrato en el que ésta actúe. Y pues el pH pues influye en el grado de ionización de los radicales que pues componen el centro activo de la enzima, y también el grado de ionización de los radicales del sustrato. Aquí les pongo de ejemplo la pexina del intestino, esta enzima que pues tiene un pH ácido, y también la trexina, que esta actúa con un pH alcalino. Esta la encontramos en el intestino. Ya. Luego también es importante hablar de la sustrato, acelera la reacción enzimática, entonces es algo bueno, ya que facilita la formación del complejo enzima-sustrato. Pero llega un momento en que la velocidad se estabiliza, entonces debido a toda esta enzima, esta llega a formarse de mejor manera el complejo enzima-sustrato. Luego tenemos a los activadores, que estas podríamos denominarlas como esas sustancias o incluso estos iones metálicos que pues favorecen la unión con la enzima y el sustrato. Aquí les pongo de ejemplo, por ejemplo, la fosforilosa. Esta pues facilita la formación del ATP, que actúa pues, con iones magnesio. Luego también tenemos a los inhibidores, que estas pues son todo lo contrario a los activadores. Estas disminuyen o anulan la capacidad enzimática. Entonces, estos inhibidores pueden ser dos tipos, como vemos ahí, pueden ser inhibidores reversibles e inhibidores no reversibles. Entonces, ¿qué diferencia a estos inhibidores? Pues fácil. Los reversibles, aquí su unión enzimática es temporal, es decir, que en este caso las regiones funcionales de la enzima no cambian y pues sus efectos se pueden eliminar. Pero en los no reversibles es algo completamente diferente, ya que aquí se unen fuertemente a la enzima. Entonces, en este caso, las regiones funcionales de la enzima sufren cambios, pero ya permanentes. Entonces, son estos compuestos que se unen irreversiblemente a determinados grupos funcionales del centro activo y anulan completamente la capacidad catalítica. Y finalmente, dentro de los reversibles, encontramos dos tipos, los competitivos y los no competitivos. Entonces, los competitivos son estas moléculas con una configuración especial, muy parecida a la del sustrato, compitiendo pues en el centro activo, y los no competitivos ya en este caso pueden actuar de dos modos. Entonces, el complejo enzima-sustrato haciéndolo fijo y uniéndose también de modo que impida el acceso del sustrato en el centro activo. Entonces, gracias. Eso sería todo.